coloquio de investigación en comunicación. Estamos dando entrada a todos los participantes que están en sala de espera y ya listos para comenzar. Voy a poner en pantalla el disclaimer. ¿Ya se puede ver? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, al ingresar a la presente sesión de UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y o imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Muy bien, entonces, siendo 8:45 exactamente, vamos a comenzar. Y quiero presentarles el día de hoy a la doctora Gabriela de la Peña Astorga. Actualmente es directora y catedrática investigadora de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, desde donde participa en diversos programas de licenciatura y posgrado. Doctora en Antropología del Espacio y el Territorio por la Universidad de Barcelona, maestra en Ciencias con especialidad en Comunicación y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es defensora de audiencias de Radio UDEM y de Radio Concierto, miembro de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, de la Asociación Iberoamericana de Antropólogos en Red y de la Red Universitaria de Investigación con Perspectiva de Género. Es autora de diversos artículos arbitrados y de capítulos de libro. Miembro del comité editorial y dictaminadora de la revista académica indexada Nodo, Arquitectura, Ciudad y Medio Ambiente de la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Es evaluadora, además, de proyectos de investigación en programas del PRODEP y CONACYT. Líneas de investigación tiene comunicación, diversidad y desarrollo social, comunicación, comunicación y género, comunicación en espacios públicos y urbanos. La doctora Gaby es nuestra decana en la Universidad de Coahuila y la Universidad de Coahuila es precisamente nuestra universidad invitada. Así que le damos la más cordial bienvenida a Gabriela de la Peña. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Vicky. Pues un placer saludarles de nuevo. Les mando un abrazo fuerte pues mis caras y seres cercanos de la Universidad de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Coahuila y a quienes nos visitan también de otras instituciones. Muchas gracias. Para no perder mucho tiempo, voy a iniciar con compartir la presentación y, bueno, pues comentar que agradezco la invitación y que el día de hoy voy a enfocarme en el tema precisamente del coloquio que es la incertidumbre. En este caso, pues en el campo de la comunicación. Bueno, primeramente quisiera comentar que como instituciones compartimos un cariz humanista, una misión humanista que, aunque este coloquio ha sido para el campo de la comunicación, no obstante, ambas instituciones compartimos afortunadamente una especie de espíritu renacentista en el sentido de que desde la comunicación nos enlazamos a muchas otras áreas del conocimiento, tanto científico como humanista. Y en ese sentido, lo que quiero compartirles el día de hoy es una reflexión desde esa mirada que compartimos. El coloquio, que lleva por nombre La comunicación en tiempos de incertidumbre, me remitió cuando leí la convocatoria, pues precisamente a la experiencia de los años anteriores.
donde esta incertidumbre se convirtió en la nueva normalidad. Y desde allí quisiera retomar la reflexión en lo que fue tanto en el campo de la vida cotidiana como en el campo científico de nuestra disciplina. Bien, comienzo. La comunicación en tiempos de incertidumbre. Pues quiero felicitar a quien haya redactado la convocatoria porque está llena de preguntas sugerentes y lo que hice fue tratar de contestarlas y lo voy a hacer, bueno, pues muy rápidamente, pero también, bueno, quedo a sus órdenes por si quieren seguirlo platicando. Bueno, si la comunicación en tiempos de incertidumbre es el tema de este coloquio, pues yo me pregunté, ¿alguna vez no ha sido así? ¿Sí? Es decir, como viene aquí, ¿alguna vez no ha tenido cabida la duda por muy instalados en la certeza en que estemos o no ha tenido cabida la experimentación? Y bueno, pues la respuesta, si vemos la historia, ¿verdad?, de la humanidad, de las civilizaciones, es que sí, siempre. Es decir, la incertidumbre es un elemento permanente en nuestras vidas como seres humanos. Ahora bien, si en años anteriores nos ubicamos en la incertidumbre como una norma, bueno, más que norma, como un estado generalizado, entonces, en tiempos en que ha imperado la certeza, ¿cuánto tiempo? Es decir, históricamente, ¿cuáles han sido? ¿Dónde los podríamos identificar aquellos en donde el mundo aparentemente era un lugar estable? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Verdad? Y bueno, pues la misma historia nos va a remitir a desmitificar un poquito eso de que alguna vez ha habido una certeza permanente. Bien, en ese sentido, pues retomo ahora sí las preguntas que venían de manera muy sugerente para la discusión en la convocatoria. La primera, bueno, esta todavía no, pero a partir de la siguiente empezamos. Me pregunto yo, ¿cómo han hecho los seres humanos desde los inicios de la historia para sobrevivir y evolucionar en la indeterminación? Es decir, nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de respuesta, pues es algo inherente a nuestra naturaleza humana y viene pues biológicamente determinada, digamos, desde la capacidad de nuestro órgano que es el cerebro. Y bueno, en este sentido quisiera compartirles que una de las lecturas que más me apasionan son precisamente todas aquellas que desmitifican la historia o los inicios de la historia y la prehistoria. Es decir, creer que los seres humanos de hace, no sé, muchos siglos, incluso milenios, tenían menor capacidad que nosotros para resolver sus problemas, pues para mí es una pregunta fascinante y pues la respuesta también la he encontrado en la ciencia, en el sentido de que no, investigaciones contemporáneas, históricas contemporáneas, con otro enfoque, con nuevas tecnologías para explorar el pasado, pues nos remiten a otras explicaciones y desmitifican mucho esa idea de que pues esta cuestión de cambio permanente sea algo propio de nuestros tiempos, nada más. Bueno, en fin, ¿cómo lo han hecho históricamente las personas? Bueno, pues como no hay de otra y hay que sobrevivir, se experimenta a través de los sentidos. Esto es propio del ser humano. Tenemos nuestros sentidos con mayor o menor capacidad, cada uno de nosotros, pero la realidad material, que es el objeto de la ciencia, se experimenta a través de los sentidos. Y a partir de eso, de forma cotidiana, pues damos explicaciones e interpretaciones sobre esas manifestaciones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia de ese actuar cotidiano, de ese devenir histórico, de esa creación de sistemas de creencias basados en esta lógica, ¿verdad? O en esta metodología, experimentar, concluir, compartir y pues reconstruir el mundo en nuestra mente. Bueno, pues la diferencia a partir del método científico es que todo esto se hace de manera más rigurosa. Y esa es precisamente la belleza, como nos decía ayer la doctora Julieta, ¿verdad? La elegancia de la ciencia, que esto se hace de manera más rigurosa. Entonces, bueno, pues aplicamos el método científico hoy en día con mucho más complejidad, pero desde los inicios de la historia, sistematizando como se pudiera, registrando como se pudiera y sacando conclusiones sobre la observación siempre provisionales, siempre, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa a diferencia de esos tiempos, digamos, o de esos retos humanos?
cuando nos ubicamos en un estado de incertidumbre instalada, de una normalización de la emergencia social. Bueno, pues lo que ha sucedido, por ejemplo, en los años anteriores con la pandemia y con el boom, digamos, de la apropiación de la tecnología disponible para poder sacar adelante nuestras vidas cotidianas, ha sido precisamente que estas conclusiones, que desde siempre son provisionales, han acelerado su caducidad. Es decir, esto que sucede hoy, quizá ya mañana no sirva, ¿sí? O quizá ya mañana no da respuesta porque ya emergió otra variable, emergió otra realidad. Y entonces lo que hemos hecho en años anteriores es estar en un estado de incertidumbre instalada, ¿sí? Es decir, esta incertidumbre como algo cotidiano, como algo que se presenta sin que sepamos realmente qué la puede provocar, por dónde puede venir y cómo hay que responder. Entonces, bueno, pues esta incertidumbre instalada que pues yo compararía con una tormenta, es decir, no se puede, el nivel de control sobre la tormenta es casi nulo. Lo que hay que hacer es responder, sobrevivir, ¿sí? Pues esta tormenta en cierto momento va estabilizándose en el sentido de que si la abordamos científicamente, pues nos va generando ciertos patrones, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que está pasando, para poder explicar el caos, ¿sí? Bien, entonces esta incertidumbre se vive como un estado de emergencia y es una emergencia, por eso puse ahí el camión de bomberos, no nada más como emergencia de urgencia, como sinónimo de urgencia, sino como sinónimo de emerger. O sea, surgen a la superficie de la vida cotidiana, de la vida mundana y de la vida científica también, cuestiones que no estaban en la superficie, ¿sí? Y estas cuestiones que van emergiendo, si las observamos científicamente, pues nos van a ir mostrando un cierto patrón social propio de la emergencia, ¿sí? O sea, propio de esos fenómenos que estamos observando, pero tenemos limitaciones, ¿sí? Sobre todo en esta época de pandemia. Entonces, ahora sí, aquí me remito a las preguntas propiamente que venían en la convocatoria. La primera fue, ¿qué podemos conocer científicamente? Y pues con mucha humildad les comento que he tratado pues, de darles respuestas que son respuestas que surgen de mi experiencia como investigadora, como comunicóloga, como antropóloga y que están sujetas pues a lo que ha sido mi propia biografía o lo que es mi trayectoria. Entonces, bueno, considero que podemos conocer científicamente la realidad social, que es la materia prima, digamos, de la ciencia, ¿verdad? Y en este caso, pues de la comunicación. Aquí la cuestión es cómo conocer esa realidad social ante ese panorama real, ¿sí? Bueno, lo que yo creo que ha sido útil es ir abordando los acontecimientos. Ubiquémonos mentalmente en ese panorama caótico, emergente, etcétera. Y dentro de eso, pues creo que una manera práctica, útil de poder empezar a buscar los patrones de emergencia es abordar esos acontecimientos tal como se presentan en cada momento. O sea, cómo acontecen, cómo suceden. Es decir, esta parte pragmática de la vida, ¿sí? O sea, cómo sucedió. Y bueno, pues todos estos acontecimientos que como unidad de análisis o unidad u objeto de estudio desde las ciencias sociales tienen sus propios variables, digamos, o sus propias cuestiones que hay que observarles, sus propias riquezas, pues tenemos que asumir que todos estos acontecimientos emergentes han sido elaborados por los participantes de esos acontecimientos, por los creadores, actores, a partir de condiciones materiales e históricas, ¿sí? O sea, es en este momento y con los recursos que cada quien tenga. Ahora, desde eso, digamos que correspondería a la vida cotidiana, pero pasó lo mismo en el campo científico. Entonces, ¿con qué fue con lo que nos encontramos? Pues que teníamos herramientas teóricas disponibles y ahí pues tuvimos que darnos y tenemos que seguirlo haciendo a la tarea de hacer una revisión analítica de lo que ya teníamos esquematizado y también de revisar nuestras metodologías.
En los pasados 3 años, de acuerdo con mis observaciones, ¿verdad? Mi experiencia en el campo de las ciencias de la comunicación, puedo comentarles que definitivamente sí ha habido innovaciones urgentes, innovaciones inevitables en el campo metodológico de nuestra área de estudio, pues ha sido así. A mí me parece que es lo que ha caracterizado, por ejemplo, cuando se presentan tesis, cuando se presentan los trabajos en el AMIC, el trabajo del CONEIC, etcétera, ha sido todo pues muy innovador porque no había de otra, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos metodologías y cuerpos teóricos disponibles, pero aquí entra algo muy importante propio de esta situación de incertidumbre instalada. Se abre como un gran porcentaje, si pensáramos en el pastel o el abordaje teórico y metodológico como un pastel, se abre un 70% de ese pastel a este rubro que sería lo posible, ¿sí? No lo disponible, sino lo posible, es decir, la innovación, pues para poder responder a esa realidad social. Y luego viene la segunda pregunta de la convocatoria, ¿cómo abordar esta incertidumbre que nos impregna? Pues definitivamente aprendiendo a navegar en ella, porque como barco en la tormenta en el mar, no hay renuncia posible. No hay. Estábamos y seguimos estando, en cierta forma, en medio de esa tormenta de incertidumbre. No se puede renunciar, ¿sí? Y bueno, desde esa imposibilidad de decir, no, bueno, yo aquí me bajo del barco, científicamente pues podemos hacer esto y de hecho creo que lo hemos estado haciendo, sistematizando nuestro propio cuerpo teórico, ¿sí? Formulando y trabajando a contrarreloj para tener un mapa, una biblioteca de los fenómenos de estudio de nuestro interés. Hemos estado estableciendo redes de intercambio. Todo esto se potencializó durante la pandemia con las posibilidades de la comunicación virtual en torno a preguntas de investigación y tenemos que seguirlo haciendo como científicas, como científicos, tenemos que seguir estableciendo redes en torno a preguntas de investigación, ¿sí? Creando hipótesis y esquemas explicativos que sean susceptibles de ser discutidos, como ha sucedido en los distintos encuentros nacionales, locales, regionales, científicos, ¿verdad? Esta creación de hipótesis y esquemas explicativos creo que se disparó en esta época de pandemia, ¿sí? Todos tuvimos que agarrar el lápiz y literalmente, bueno, en este caso, pues el teclado, ¿verdad? Y crear nuevas representaciones gráficas de lo que estaba sucediendo. Bien, también experimentando, registrando los resultados de esos experimentos y comparando resultados. Esto es básico, como hemos estado haciendo el día de ayer y hoy, comparando. Nada más pongamos como ejemplo que aunque somos estados vecinos, Nuevo León y Coahuila, hemos vivido de manera, en cierto punto, parecido, pero también diferente, de acuerdo con la realidad social de nuestro contexto. Entonces, si queremos llegar a la esencia de las explicaciones, tenemos que estar comparando permanentemente. Y bueno, pues esto se logra a través precisamente de eventos como este. Y replanteando seriamente, a partir de todo eso, nuestras líneas de investigación, tanto individuales como colectivas, ¿verdad? Bueno, la pregunta 2 era, ¿qué aportes pueden realizar las ciencias de la comunicación para mejorar el conocimiento y las formas sociales del mundo de la vida? Y también aquí, pues, la limitante de lo que quiero compartir de esta reflexión es mi propia experiencia, lo que pude observar durante pandemia y sigo observando. Bueno, pues yo sugiero que partamos de los acontecimientos, es decir, de esos hechos de comunicación, de esos acontecimientos de comunicación, actos de comunicación que sí podemos abordar, ¿sí? Del mundo. Es decir, cuando hablamos del mundo, pues me refiero otra vez a esta situación de pandemia, ¿verdad? Fue una epidemia mundial, pero teníamos tecnologías, metodologías y vinculaciones disponibles, pero sobre todo posibles. Piensen cómo sacaron adelante sus proyectos de investigación cuando se les cayeron o cuando se cayó la posibilidad de hacer entrevistas presenciales, ¿sí? Y eso, pues, partiendo de los acontecimientos, podríamos proyectar hipótesis o propuestas de solución que puedan ser discutidas, experimentadas y comparadas en sus resultados en cada campo de la especialidad de la comunicación y que esto definitivamente tenemos que hacerlo, cada quien es como limpiar su cuarto,
tenemos que mapear qué fue lo que pasó. Mapear y reconstruir el cuerpo teórico y metodológico, yo sugiero que se haga en torno a preguntas de investigación, ¿sí? Me parece que es la forma más, a lo mejor, abarcadora y al mismo tiempo particular o especializada que se puede hacer. Pero sí definitivamente planteándonos seriamente en este momento que ya salimos de la emergencia, digamos, emergencia entendida como crisis, ¿qué vamos a aportar desde nuestra posición en el ámbito de la comunicación? Haciendo honor precisamente a cómo se resolvió en el mundo cotidiano. Y aquí otra vez, pues les pido que hagamos un ejercicio de memoria regresando rápidamente, ya voy a terminar la presentación, a qué fue lo que hicimos los seres humanos. Lo que tuvimos que hacer fue multiplicar, integrar y especializar canales y códigos. Canales, piensen en todas las plataformas nuevas que surgieron y con las cuales tuvimos que familiarizarnos. Y códigos, todo lo que tuvimos que replantear en cuanto a cómo construimos nuestros mensajes, ¿sí? Entonces, bueno, desde el campo de la comunicación hay que replantear los códigos, adecuar los canales y evaluar, como nos decía ayer la doctora Julieta, evaluar el impacto de estos ajustes e innovaciones. ¿De qué forma las metodologías científicas pueden conocer, explicar y predecir en un mundo incierto? También me voy a ir ya muy rapidito. Bueno, en lo teórico, mi conclusión personal, cada quien desde su campo de especialidad llegará a la suya, es que es necesario regresar o darle, dentro de ese pastel de porcentaje, darle un porcentaje menor al abordaje desde la comunicación alternativa, porque eso fue lo que pasó, ¿sí? Es decir, tomen un ejemplo cualquiera de acontecimiento durante pandemia y vamos a ver cómo distintos grupos sociales lo resolvieron haciendo prácticas de comunicación alternativa. Me remito así súper sencillamente y rápidamente a lo que fue la educación primaria pública, por ejemplo. ¿A qué se enfrentaron los profesores, los papás y los niños en ese momento? Pues a construir su propio modelo de comunicación utilizando lo que estaba a su disposición, ¿sí? Entonces, bueno, hay que regresar a todo ese montón de acontecimientos que se dispararon en porcentaje, se multiplicaron durante ese momento, ¿verdad? A diferencia de, pues, de lo que eran o lo que es la comunicación más estructurada o la comunicación a través de grandes plataformas. En lo metodológico, creo que la conclusión es que tuvimos que ampliar los universos, echando precisamente mano de las tecnologías disponibles. Si queríamos en ese momento encuestar a, no sé, un grupo definido, estudiantes de comunicación, pero los estudiantes no nos contestaban, entonces nos dimos cuenta de que a través de esta herramienta digital, como podían ser los formularios, podíamos llegar todavía a un universo más amplio. En lo cualitativo nos dimos cuenta de que era muy difícil acceder a los informantes, así es que tuvimos que profundizar en lo disponible. Y en lo mixto, esta es una tarea todavía pendiente, pero ya hay muchos ejercicios que, dadas las circunstancias, se llevó. Esta fue la metodología, aunque originalmente se haya planteado, por ejemplo, entrevista a profundidad. Al final se tuvieron que hacer foros de intercambio virtuales, ¿sí? Pero esos foros de intercambio, al mismo tiempo, fueron ejercicios de reconstrucción y de valoración, una especie de terapias colectivas entre los propios informantes. Y bueno, pues creo que ese es un valor que hay que rescatar. Ahí, por ejemplo, les sugiero platicar con el doctor Jesús Cervantes, que esa fue su metodología de tesis doctoral. Y nuestro deber pospandémico definitivamente es recuperar las experiencias en las que no pudimos estar, ¿sí? Recuperar, una reconstrucción de la memoria, una recuperación de los saberes. Bien, y aquí finalmente en las posibilidades de estos foros de intercambio que sean al mismo tiempo espacios para la recopilación de información, para responder a una pregunta de investigación, me remito, creo que no lo hemos hecho, pero lo vamos haciendo poco a poquito, por ejemplo, así como con este coloquio, es pues toda la experiencia que tuvo, por ejemplo, Colombia después de la década de los 90, 2000, para reconstruir el tejido social a través precisamente de estos foros de intercambio de experiencias traumáticas, ¿sí? En el caso de ellos fue recuperarse de la violencia generalizada y lo hicieron a través de foros, a través de foros
pues compartidos, ¿verdad? A ver, espérenme tantito, aquí voy otra vez. Discúlpenme. Bien, ya voy terminando. Gaby, ya estamos Sí, en tiempo, ¿eh? sí, ya, esta es la última diapositiva. Gracias. ¿Cuál es el rol de los ciudadanos con respecto a la incertidumbre, indeterminación y la incertidumbre? Pues podemos concluir sobre el asunto si recuperamos esas experiencias. Y la última, ¿cabe hablar de imaginación en contextos de incertidumbre y dinamismo? Pues eso me formuló a mí esta pregunta, ¿verdad? ¿Hay otra forma? ¿Se puede hacer sin creatividad y se puede hacer sin imaginación? Creo que no. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Monterrey, a Juan Manuel, a Vicky, a Paola, a Lore, bueno, a todas las caras conocidas, bonitas, hermosas que las quiero, que veo por aquí, a todos sus estudiantes, a todos sus docentes, y pues a nombre de la facultad y de la Universidad Autónoma de Coahuila, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Gabriela de la Peña. Ha sido un gusto escucharte con esta charla, con esta introducción. Rápidamente voy a presentar a nuestro siguiente conferencista, el doctor Francesco Gervasi. Es doctor en Política, Sociedad y Cultura por la Universidad de la Calabria, en Italia. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del Comité Científico de la revista Religión y Società. Es codirector científico de la revista Comparative Studies y miembro del comité científico de la misma revista. Es responsable por la Universidad Autónoma de Coahuila de la Red Latinoamericana para el Cambio Social y el Aprendizaje Emancipatorio. Ha participado como responsable o como miembro en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales. Ha publicado 4 libros como único autor y 1 como coordinador, además de varios capítulos del libro. Ha coordinado 4 números monográficos de revistas científicas internacionales y ha publicado diversos artículos en revistas internacionales arbitradas e indexadas. Sus principales líneas de investigación son diversidad y pluralismo religioso, identidades religiosas y modernidad, religión y medios masivos de comunicación, religiosidad popular, religión cotidiana, discriminación religiosa. Es entonces que le damos la bienvenida a nuestro colega, nuestro conferencista, el doctor Gervasi. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Virginia. ¿Puedo compartir? Claro que sí, adelante. Ya se está viendo, doctor. Sí, la voy a poner en presentación. A ver si se ve más amplio. Bueno, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, por la lectura de mis líneas de investigación habrán entendido que les voy a hablar de religión, ¿no? Más específicamente les voy a hablar de una investigación reciente cuyo objetivo fue analizar el tratamiento que se le otorgaba a las religiones no católicas en la cobertura periodística sobre religión y COVID-19 en sitios de noticias mexicanos. Para cumplir con este objetivo, he recolectado entre marzo 2020 y abril de 2021 923 notas. Que entonces se refiere, yo diría, al periodo más difícil, ¿no?, de la pandemia, desde cuando más o menos empezó, por lo menos llegó aquí a México, hasta cuando ya se había encontrado la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista metodológico, la herramienta metodológica principal que he utilizado para realizar esta investigación es el análisis crítico del discurso. ¿Qué es el análisis crítico del discurso? Es una técnica para mí tanto de selección como de análisis de la información, que tiene como objetivo el de analizar cómo se reflejan las relaciones de dominación, discriminación, poder y control en el lenguaje, ¿no? Tanto el lenguaje escrito como obviamente el lenguaje oral. Y una característica importante de este tipo de enfoque es que
los analistas críticos del discurso consideran que los discursos son prácticas sociales. Eso significa que los discursos tienen un impacto en la manera de pensar y de comportarse de las personas, ¿no? Si no, no tendría sentido estudiarlos. Los elementos más específicos del discurso en los cuales me he enfocado son los macrotemas. Esto lo he utilizado para identificar las temáticas generales, tanto en los titulares como en los contenidos de las notas que he recolectado. Me he enfocado en los actores para poder entender cuáles actores se mencionaban, cuáles no se mencionaban, cuáles eran pasivos o activos en el discurso que se presentaba en estas notas. Y también me he enfocado en las acciones. Las acciones para entender de qué tipo de acción, ¿no? se hablaba en estas notas, si eran acciones negativas, positivas, cuáles acciones venían descritas, cuáles acciones venían en cambio ignoradas o subrayadas, ¿no? Destacadas. Desde un punto de vista teórico, aquí les voy a mencionar tres principales conceptos orientadores, ¿no? Como diría Bloomberg, ¿no? Que en el sentido que son conceptos que he utilizado de una manera muy flexible y que han orientado, ¿no? Mi investigación. El primer concepto principal, obviamente, es el de discriminación, que utilizando Taguieff y Cepeda yo defino como un trato diferencial de personas o grupos en razón de algún tipo de característica que, como dice Cepeda, no resulta agradable para quien discrimina, ¿no? Que puede ser obviamente el color de la piel, manera de pensar, formas de vestir y también, por supuesto, la opción religiosa. Otra característica importante de la discriminación es que la discriminación es una conducta real, dice Giddens, en el sentido que, por ejemplo, al contrario de un prejuicio, yo puedo tener un prejuicio que nunca expresaré en mis comportamientos o en mis discursos, ¿no? En cambio, la discriminación es un comportamiento real, una conducta real que tiene consecuencias en la vida de las personas que son víctimas de la discriminación. Y la última característica principal de la discriminación es que la discriminación tiene que ver siempre con se desarrolla en un contexto en el cual existen relaciones asimétricas de poder, ¿no? En el sentido que siempre hay un grupo hegemónico que tiene la capacidad, la posibilidad de discriminar a grupos que en cambio son minoritarios, siempre en el sentido minoritario de que tienen menos poder, obviamente. Entonces es un minoritario en el sentido sociológico del término, que en cambio son víctimas de la discriminación. Obviamente los otros dos conceptos yo creo que se entienden por el título de mi presentación. Uno seguramente es el de invisibilización, que consiste en un conjunto de procesos, nuevamente que son puestos en marcha por un grupo hegemónico para omitir la presencia de un grupo social que es considerado como minoritario. La invisibilización tiene como consecuencia, dice Bieviorca, la negación de existencia social y de humanidad de los grupos que vienen invisibilizados y consecuentemente también viene negada su identidad, ¿no? Dentro de la sociedad. Puede ser, por ejemplo, en el caso específico de mi investigación, tiene que ver con los medios, ¿no? En los contenidos de los medios. Y el otro concepto es el de estigmatización, ¿no? Que es un proceso que consiste en asignar a un grupo nuevamente minoritario que no es aceptado socialmente una serie de características negativas. En este caso, la consecuencia principal de la estigmatización es, como la definía Goffman, una identidad deteriorada, ¿no? Taguieff diría una identidad manchada, es decir, una identidad negativa, ¿no? Porque es una identidad que construye un grupo hegemónico con respecto a un grupo minoritario, ¿no? Otro autor que se llama Couchet define este tipo de identidad, la heteroidentidad, ¿no? Es la identidad que construyen los más poderosos de los grupos minoritarios.
Voy a los resultados. Entonces, como introducción general de los resultados, yo he encontrado en las 923 notas que he recolectado que en estos casos la discriminación se manifiesta, se expresa a través de 3 formas de invisibilización y 3 de estigmatización. Voy a empezar con la invisibilización. Aquí en esta tabla he sintetizado las primeras 2. La primera tiene que ver con que de estas 923 notas, solo el 5.30% del 5.3% de las notas está dedicado a las religiones no católicas. Y yo creo que eso ya es un dato, ¿no? Sobre todo si se considera que en los últimos años las religiones no católicas han ido creciendo, ¿no? Un poco en toda América Latina, en algunos países hasta se han convertido en religiones mayoritarias, pero en México también. En México obviamente ha habido un crecimiento bastante interesante de las religiones no católicas. Y entonces, obviamente, en este caso, como en otro que ahorita voy a explicar, prácticamente lo que se está diciendo es que estas religiones no existen, ¿no? En ese sentido vienen invisibilizadas, en el sentido que prácticamente no tiene caso hablar de estas religiones, ¿no? La otra manera, otra modalidad de invisibilización tiene que ver con que hay 13 de estas 923 notas en las cuales es interesante porque en el titular se menciona o se hace entender que se va a hablar de las religiones en general, pero después en los contenidos de estas notas se habla solo del catolicismo. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, este es del Expresso. El titular dice simplemente suspenden servicios religiosos en municipios con código rojo. Y entonces uno podría pensar que se va a hablar de todas las religiones, pero no es así, porque, por ejemplo, aquí puso un fragmento, se habla exclusivamente del catolicismo, ¿no? Aquí hay un fragmento donde dice, no obstante, ante la cancelación de sus actividades, las 66 parroquias pertenecientes a la arquidiócesis de Hermosillo ya habían tomado medidas preventivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas son 13 notas en las cuales entonces en el titular parece que se va a hablar de las religiones en general, pero no se transmite el mensaje que esta religión en general en México coincide solo con el catolicismo. Y la última forma de expresión de la invisibilización es que prácticamente en las notas, las pocas notas en las cuales se abordan las religiones no católicas, prácticamente no hay ninguna nota sobre contagios, mientras que si uno hace una comparación muy rápida con el catolicismo, las notas sobre contagios representan casi el 7% de las notas totales. Yo recuerdo varias que decían, se contagia sacerdote de Querétaro, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay solo una sobre decesos. También en este caso, si se compara con el catolicismo, es evidente la disparidad de tratamiento, porque en el caso del catolicismo el 10% de las notas totales son efectivamente dedicadas a fallecimientos de personas que forman parte de las jerarquías católicas. Con respecto a la estigmatización, en esta tablita he sintetizado nuevamente los datos generales, ¿no? En las 923 notas, prácticamente las notas que tienden a estigmatizar, en el caso de los católicos representan el 3.66%, ¿no? Son una grandísima minoría, ¿no? Entonces, estigmatizar me refiero entonces a notas que tienen un tratamiento negativo del grupo religioso, ¿no? Mientras que las religiones no católicas representan más del 50%, que de 49 notas que son dedicadas a las religiones no católicas, 27 son notas en las cuales hay un tratamiento negativo que tiende a estigmatizar estos grupos religiosos no católicos. Basándome en el análisis de las notas recolectadas,
he llegado a identificar 3 tipos de estigmatización con respecto a las religiones no católicas, que son estigmatizaciones de comportamientos que no respetaban las medidas sanitarias, estigmatizaciones de ideas, creencias sobre la pandemia y sus remedios, y estigmatizaciones que en cambio no están asociadas directamente a la pandemia. Ahorita les voy a presentar un ejemplo de cada uno de estos 3 tipos de estigmatización. Aquí sinteticé estos 3 ejemplos a través de esas imágenes, ¿no? Que son capturas de pantalla de los ejemplos que les voy a presentar. Y vamos a empezar con el primero, que es este que titula, aquí ya no lo puedo leer, pero bueno, lo leo aquí. Pese a COVID-19, cientos acuden al altar gigante de la Santa Muerte en Tultitlán, ¿no? En el Estado de México. En este caso, es una nota que se enfoca en los devotos de la Santa Muerte. Es muy interesante porque el titular es un titular, yo creo, bastante alarmista, que tiende a representar a estos devotos como irresponsables, contagiosos y consecuentemente peligrosos para la sociedad. Y la cosa más interesante es que hay una fuerte incoherencia entre lo que anuncia el titular y el contenido de la nota, porque luego aquí puse un fragmento del contenido de la nota en el cual se lee que para ingresar al sitio, los administradores exigen que los asistentes usen cubrebocas y respeten la sana distancia. Les toman la temperatura y les proporcionan gel antibacterial. Solo permiten que entren por grupos para evitar grandes concentraciones de personas. Deben estar solos, solo unos minutos en el recinto. Entonces, pues a mí me parece que choca, ¿no? Choca bastante con el titular alarmista. El problema, ¿cuál es? Es como lo han mencionado varias veces Van Dijk, que hay mucha gente que lee solo los titulares y además que aún leyendo el contenido tendemos como audiencia generalmente a recordarnos casi exclusivamente el titular, ¿no? Entonces, lo que queda en la memoria de muchas personas es este titular alarmista, ¿no? Que está diciendo que estos devotos no están cumpliendo, que son irresponsables y son entonces peligrosos para la sociedad. La siguiente nota es esta del Sol de México, en la cual el titular es Coronavirus, el fin del mundo está cerca. Bueno, en esta nota prácticamente han sido entrevistados cuatro líderes de religiones presentes en México, que son el catolicismo, los cristianos evangélicos, los testigos de Jehová y los judíos. Y es interesante porque el tratamiento que se le da a los cristianos evangélicos es un tratamiento que tiende a ser muy crítico. Vienen representados los cristianos evangélicos como portadores de, aquí puse esta cita de Taguieff, de una diferencia anómala. Taguieff dice una mala diferencia, en el sentido que su postura con respecto a la pandemia, que consiste en considerarla como un acercamiento al fin del mundo, viene realmente ridiculizada y por lo tanto deslegitimada, ¿no? Aquí hay unos fragmentos donde dice que esta de creer que es un acercamiento al fin del mundo es una creencia sacada de una película de ficción, es una idea descabellada, y el último, este último elemento que dice Dios no detona desgracias, ¿no? Que yo creo que refleja la idea de un cierto Dios, ¿no? Entonces, todo lo que ahorita lo vamos a ver, el peso del catolicismo, ¿no? En México. Y la última nota, nuevamente es una nota que se enfoca en los devotos de la Santa Muerte. Esa es una nota que tiene que ver con una estigmatización no asociada directamente a la pandemia. Es decir, aquí la pandemia representa solo un pretexto para, de alguna manera, discriminar como se le hace a los devotos de la Santa Muerte ya desde hace años, ¿no? Desde antes de la pandemia. Aquí el devoto de la Santa Muerte es un cierto charro negro
que es el líder de una capilla en una colonia en Veracruz. Y aquí es representado como una persona nuevamente desviada, que es peligrosa tanto para el catolicismo como en general para la sociedad mexicana. Aquí hay unos fragmentos que reflejan esa interpretación. Se dice que después de haberse hecho devoto de la Santa Muerte, dejó a su esposa. Después se destaca que además rinde culto a Malverde, al diablo Malverde. Se sabe que es una de estas otras devociones muy criminalizadas en México junto con la Santa Muerte, ¿no? Entonces se sugiere aquí que es posiblemente un narcotraficante, un delincuente, este charro negro, y además que realiza misas negras, ¿no? Entonces nuevamente la cuestión que ideológicamente choca, ¿no? Con el catolicismo. Sintetizando, entonces yo aquí lo he sintetizado el tratamiento que se le da a las religiones no católicas durante la pandemia, que tiende a oscilar entre una representación de identidades negadas, ¿no? Me refiero obviamente a esta invisibilización de las religiones no católicas, y las identidades deterioradas, ¿no? Que se expresa a través de estos términos, ¿no? De estos ideas que son representados como los devotos de otras religiones como satánicos, desviados, criminales, irresponsables, y entonces son peligrosos, ¿no? En este sentido, tanto para la sociedad como para el catolicismo. La última parte breve de mi conferencia tiene que ver con, he intentado encuadrar este estudio de caso en un problema más amplio, ¿no? Que tiene que ver con la discriminación hacia las minorías religiosas en México, que es un problema que yo creo es bastante importante y no es bastante tratado y mencionado tanto por la opinión pública como en algunos casos también en ámbito académico, ¿no? En ámbito académico obviamente se ha abordado el tema de discriminación hacia los cristianos, los protestantes, eso sí ha sido abordado bastante, pero hay otras minorías religiosas que yo creo que son víctimas de discriminación y no ha sido bastante abordado tampoco desde el punto de vista académico. Un ejemplo, porque obviamente sé que los tiempos son muy reducidos, un ejemplo que nos ofrece de esta discriminación hacia la minoría religiosa es seguramente la encuesta nacional sobre discriminación que se hace en México, que hace la CONAPRED, ¿no? Y en estas encuestas nacionales, generalmente la identidad religiosa representa una de las principales causas de discriminación en el país, junto con el tono de piel, el peso o estatura, y también el vestir o arreglo personal. Más específicamente, en la última encuesta, que es la del 2017, aquí puse unas cuantas respuestas de personas que pertenecen a religiones minoritarias no católicas, y yo creo que son muy interesantes y también preocupantes, ¿no? El 26%, casi el 27%, de estas personas que forman parte de alguna minoría religiosa en México declara que no se respetan sus derechos en el país. Casi el 21% dice que el gobierno apoya más a la religión que predomina en el país. Entonces aquí hay conciencia que existe, ¿no? Obviamente una religión que predomina en el país. Casi el 22% se siente poco o nada libre para expresar sus creencias, cultos o ritos en su comunidad. Aquí son las más preocupantes, los porcentajes más preocupantes. El 41.7% sostiene que al menos una vez en los últimos 5 años ha sido víctima de una situación de discriminación, y más de la mitad de los entrevistados dice que ha sido rechazado por la mayoría de la gente por sus creencias religiosas. ¿A qué se debe? Yo creo que eso sí ha sido abordado. Bueno, esas son algunas de las consecuencias prácticas, ¿no? de estas formas de discriminación, ¿no? Que son destrucción de altares, persecuciones judiciales, las representaciones estereotipadas en los medios, suspensión de servicios públicos, privación ilegal, quema, linchamientos y expulsiones. Bueno, entonces, ¿cuál puede ser una de las causas de
de estas formas de discriminación, pues yo he intentado sintetizarlas con estas tres breves citas de algunos de los más importantes estudiosos del fenómeno religioso mexicano. Tiene que ver, yo creo, bastante, no exclusivamente, obviamente, con el peso que tiene el catolicismo en la identidad y la cultura mexicanas, ¿no? Por ejemplo, de la Torre y Gutiérrez Zúñiga dicen, destacan este fuerte vínculo que existe entre identidad, nacionalismo y catolicismo, ¿no? Y eso yo creo que queda también muy claro, hasta yo soy extranjero, me quedó muy claro, ¿no? De cómo, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es un símbolo, ¿no? De la identidad y la cultura mexicanas, hasta que va más allá de la religión desde un punto de vista, ¿no? Pero obviamente está relacionado con el catolicismo. Y también la cuestión cultural, ¿no? Aquí, como lo dice Blancarte, de que existe esta enorme carga de tipo católico en la cultura mexicana, a través de la cual se juzga todo lo que es distinto, ¿no? Entonces, como lo dice Hernández Sánchez, obviamente toda forma de diversidad religiosa es vista como una amenaza, ¿no? Hacia esta pretendida unidad católica del pueblo mexicano, ¿no? Quiero cerrar con una anécdota que menciona Carlos Monsiváis en un capítulo muy interesante sobre la intolerancia hacia los protestantes en México. Entonces, Carlos Monsiváis dice, en 1990, que creo yo sintetiza muy bien, ¿no? Y de manera muy eficaz, ¿no? Esta carga cultural e ideológica identitaria del catolicismo en México, ¿no? Dice Monsiváis, en 1990, en un programa de Canal 13, la locutora se mostró indignada. En la frontera norte hay una ciudad con más templos de sectas que cantinas. ¿Por qué es esto tan nocivo?, le pregunté, y respondió con presteza, por lo menos en las cantinas no se pierde la identidad nacional, ¿no? Y concluye esta anécdota Monsiváis diciendo, México entonces es un país laico pero distraído. Y aquí he terminado. Muchísimas gracias, doctor Francisco Gervasi, por esta conferencia. Creo que ha sido muy nutrida, de alto nivel. Comparte usted mucha información. Por favor, a la audiencia pueden poner sus preguntas o, lo que es mejor aún, levantar la mano para poder interactuar y hacer comentarios, expresar dudas, pedir más información al doctor Gervasi. Estoy revisando el chat. A ver qué tenemos. Bien, si hay alguien, por favor, pueden utilizar la opción de levantar la mano para realizar sus preguntas. Mientras tanto, doctor Francisco, yo quisiera comenzar esta reflexión con, definitivamente el tema de la religión en México es un tema muy importante y merece ser trabajado, estudiado, analizado desde el punto de vista de la comunicación y también desde el punto de vista del discurso, de qué es lo que se dice y cuál es el significado de lo que se dice a través de estos temas que usted verdaderamente ha estudiado, que es la invisibilización y la estigmatización. Yo quisiera recibir sus comentarios, su punto de vista, para pensar, bueno, ¿cuáles son los desafíos? ¿Sí? Hablamos de la incertidumbre, ayer estuvimos todo el día con este tema y, en fin, ¿cuáles son los desafíos que tenemos frente a la diversidad o a valorizar la diversidad de culto, en este caso la diversidad de opiniones? ¿Y qué podemos hacer para trabajar en esta incertidumbre mediática en la cual nos encontramos, ¿no? ¿Qué perspectiva, qué puntos de vista tiene usted sobre estos desafíos? Sí, muchas gracias, Virginia. Pues los desafíos, yo creo que son muchos, porque repito, yo creo que es un tema que nos viene bastante abordado. Como digo, en esto estoy sustentado también por un autor muy importante argentino que se llama Alejandro Frigerio,
él dice que en general en América Latina la cuestión de la diversidad religiosa viene muy poco abordada, ¿no? Él dice porque hasta académicamente podemos hablar de un católico-centrismo, ¿no? En América Latina. Y que yo creo que aplica también en México. Por ejemplo, yo recuerdo que hace el 2018 salió un diccionario muy importante, coordinado por autores muy importantes, sociólogos y antropólogos de las religiones de América Latina. Y bueno, en este diccionario no aparecía la entrada diversidad religiosa y tampoco discriminación religiosa. Entonces, yo creo que los desafíos son muchos, tanto desde el punto de vista del discurso mediático. Allí, esto lo ha dicho muy bien Masferrer Khan, que yo creo que en México los medios, por lo menos los medios tradicionales, están en manos principalmente de personas que de alguna manera tienen relaciones con grupos católicos. Obviamente eso no es que implica a fuerza una mecánica de discriminación. Tampoco yo quiero decir que todos los católicos discriminan a otras religiones, pero seguramente históricamente, por ejemplo, eso sí ha sido destacado mucho académicamente, toda discriminación hacia los cristianos, los protestantes. Sobre esto hay trabajos de Bastián, ¿no? Que son buenísimos, ¿no? Venían acusados de ser personas que habían mandado a los Estados Unidos para anexar México a Estados Unidos. Entonces, obviamente la situación yo creo que es difícil. Tal vez aquí en el norte menos, pero sigue habiendo comunidades en el sur, en el centro del país, ¿no? En las cuales se da mucho lo que mencionaba de las casas quemadas, de los cristianos que vienen expulsados, ¿no? De las comunidades. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo empezar a abordar el tema, que es importante, aunque sea académicamente, es importante hacerlo, abordarlo, intentar encontrar las maneras de hacerlo abordar, ¿no? También por parte en los contenidos de los medios, que sé que no es sencillo, no voy ahorita a razonar sobre esto porque obviamente sería muy complejo y complicado, pero hay que hacerlo. Aquí hay una distinción muy interesante que hace un sociólogo de las religiones importantísimo que acaba de fallecer el año pasado, creo, Beckford, que habla de una distinción entre diversidad y pluralismo religioso. Bueno, en México y en América Latina ya desde hace años se está difundiendo de alguna manera la diversidad religiosa, que es un concepto descriptivo, ¿no? Significa la presencia en un determinado territorio de varias opciones religiosas. En cambio, el pluralismo religioso todavía no se ha dado. El pluralismo religioso es un concepto normativo que tiene que ver con las condiciones políticas y culturales para que la diversidad religiosa sea apreciada como un valor positivo, ¿no? Y con respecto a esto, yo creo que todavía hay que hacer mucho, y repito, empezando por los académicos, porque los mismos académicos sufrimos de este católico-centrismo que menciona Frigerio. En general, Frigerio dice eso es muy difícil, obviamente, en sociedades en las cuales existe un monopolio de la religión que sea catolicismo, islamismo, etcétera, etcétera. Es muy difícil, obviamente, garantizar la no discriminación. Él no habla de discriminación, él habla de regulación, ¿no? Entonces hay religiones que son reguladas y otras que no. Ciertamente un tema muy interesante y escuchándolo pienso en cuestiones que han sido también mencionadas ayer, como el valor o la importancia de considerar este tema desde el punto de vista ético, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de solidaridad y también temas de políticas públicas, donde pues la pregunta es cómo hacer para visibilizar las distintas creencias, los distintos cultos, las religiones. Entonces ahí también tiene que haber unas políticas públicas y culturales que vayan ahora sí que educando, alfabetizando a la población en cuestiones de respeto y de considerar al diferente, ¿verdad? Ya sabemos que dialogar con alguien que opina distinto
es algo difícil, algo complejo, pero bueno, también se puede aprender de eso. Preguntas. ¿Quién tiene comentarios, preguntas para el doctor Francesco Gervasi? Tenemos todavía unos 2 minutos, así que podemos alcanzar a consultar al doctor. Levantaron la mano Gabriela de la Peña, adelante, y luego Alfonso. Gracias. Sí, muchas gracias, Virginia. Bueno, nada más, Franche, pregunta, obviamente, pues felicitarte, ¿verdad? Ya nosotros somos los beneficiarios de tu trabajo de investigación, los beneficiarios directos en la facultad. Pero que si pudieras comentarnos sobre, por ejemplo, tus investigaciones sobre la devoción al niño Fidencio y su representación en la prensa, porque es un fenómeno pues que compartimos ambos estados. De hecho, el lugar físico de la devoción, digamos, está en Nuevo León, en Espinazo. Entonces, pues como ejemplo, ¿verdad? También así de tu línea de investigación. Muchas gracias. No, mil gracias a ti, Gabita. Pues sí, también en aquel caso, digamos que fue una investigación muy parecida a la que estoy terminando de hacer ahorita con respecto a las religiones no católicas en general. En aquel caso, no, obviamente no fue durante la pandemia. Aquí entra en juego también la cuestión de la pandemia, que yo creo que es interesante porque de alguna manera parece ser utilizado como una estrategia, ¿no? Para realizar otro tipo de discriminación, ¿no? En el caso del niño Fidencio, también allí lo que hice fue analizar notas nuevamente de sitios de noticias, ¿no? Entonces, ahí entraban en juego tanto periódicos que tenían su versión impresa y en línea, como solo sitios que no tenían solo su versión digital. Ahí fue mucho más difícil porque realmente casi no encontré notas. Yo lo que quería hacer en aquel caso era buscar notas de Coahuila y notas nacionales. Nacionales casi no encontré. Y también en aquel caso era la devoción hacia el niño Fidencio o fidencismo. No era un porcentaje tan alto como en este caso. Las notas que discriminaban la devoción, pero existía, era como un 30% de las notas que encontré, la mayoría obviamente eran notas locales de Coahuila, y también en aquel caso, pues la representación del fidencismo era una representación de algo que era visto como profundamente diferente, ¿no? Con respecto nuevamente al catolicismo. Yo recuerdo hasta, me ha tocado escuchar cosas también de conocidos, de vez en cuando algún estudiante que se burlaba, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de personas que se burlaban. Yo fui a Espinazo, bueno, te acuerdas, fuimos juntos varias veces, y recuerdo de personas que se burlaban los devotos que entraban, ¿no? Iban hasta la casa iglesia de Fidencio, ¿cómo se llama? Rodando, ¿no? Les parecía algo muy extremo, muy raro. Pues yo he visto cosas parecidas y hasta más extremas en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México con los católicos. Entonces, ahí siempre el punto es, obviamente, tener la capacidad de, como decía también Virginia, ¿no? Que no es fácil, que de aceptar, ¿no? Y de considerar como algo positivo la diferencia. Lograr que eso se aplique en los medios obviamente es dificilísimo. Bolton lo decía, ¿no? Bolton decía, hay que regular los contenidos de los medios masivos. Pero eso obviamente todos sabemos que hasta dónde llega esto, hasta dónde llega la censura, ¿no? Y yo siempre, mi idea que me guía, pero es teórica, obviamente, es esta paradoja de la tolerancia de Popper, ¿no? Tolerar todo menos la intolerancia, ¿no? Y entonces ahí empezar a trabajar también los contenidos. Pero bueno, con el niño Fidencio, también en este 30% de las notas encontré cosas bastante parecidas, Gambita, que venía representado como algo nuevamente como raro, ¿no? La idea de una extrañez mala, ¿no? Como dice Taguieff, ¿no? Es una mala diferencia, venía vista, ¿no? Y la cosa más interesante es que yo sé que muchísimos devotos del niño Fidencio se autodefinen católicos. Entonces, ahí sí está complejo, ¿no? Gracias, Gavita.
Y también la tuya fue bien padre, me encantó. Perdón, quería decir, aproveché ahora. Muchas gracias. Pregunta de Alfonso, pero antes, por favor, les quiero pedir si pueden, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando aquí? Pero ya no, ¿no? Como que se trabó. La Aquí está. perdimos. Estoy Ahí aquí. está de regreso. Sí, nada más les quería pedir si podían prender sus cámaras para, mientras Alfonso hace su pregunta y escuchamos la respuesta, si podemos tomar algunas capturas de pantalla, por favor, no sean tímidos, prendan sus cámaras y vamos a continuar. Adelante, Alfonso, por favor. Gracias, Virginia. Francesco, muy buenos días. Un placer escucharte, un honor escucharte. Y más que una pregunta sobre tu trabajo, y quizá estoy saliéndome un poco del guión, pero aprovechando la presencia de tantos alumnos el día de hoy aquí en la conferencia, me gustaría que nos compartieras algo sobre el proceso del investigador en comunicación. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías animar? ¿Qué les podrías compartir de tantísimos años de tu experiencia? Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Alfonso. Pues fíjate que es interesante porque yo no, bueno, mi formación no es en comunicación, soy de formación, soy sociólogo, pero yo creo que la investigación, pues diría en ciencias sociales, ¿no? Es obviamente muy parecida. Pues como cuestiones que tienen que ver con sugerencias, pues voy a arriesgar de ser banal, pero pues siempre intentar, ¿no? De alguna manera eliminar estos prejuicios, ¿no? Los prejuicios, obviamente todos los tenemos. Hay que hacer un esfuerzo, yo creo que lo más importante antes de empezar cualquier tipo de investigación, porque siempre tenemos que relacionarnos con cuestiones que pueden ser vistas a través de prejuicios. Entonces, hacer este esfuerzo de auto-reflexionar, ¿no? Con respecto a quiénes somos, ¿no? Nuestro punto de partida desde un punto de vista epistemológico es fundamental. Un esfuerzo, hacer este esfuerzo e identificarlos, ¿no? Para intentar de que no vayan a influir, ¿no? En lo que vamos a buscar, en lo que vamos a hacer en nuestras investigaciones. Y bueno, la cosa principal, pero luego obviamente dependiendo de cada investigación, me ha tocado obviamente luego hacer investigaciones, por ejemplo, Gaby lo decía, lo del niño Fidencio, era interesante porque también cuando vas a entrevistar personas, ¿no? Surgen varias dificultades, ¿no? Que, por ejemplo, yo recuerdo tanto con los de la Santa Muerte como el niño Fidencio que surgían estas dificultades que tenían que ver, tengo que hablar, por ejemplo, me decían los posibles entrevistados con el niño Fidencio para ver si puedo hacer la entrevista, ¿no? También en estos casos tener esta capacidad de aceptar, ¿no? Las convicciones de los demás, no burlarse. Yo creo que lo principal será que es uno de los aspectos que más ha marcado mi trayectoria, porque obviamente se podrían decir tantísimas cosas, pero yo creo que eso es lo principal en cualquier tipo de estudio y mucho más en la comunicación, que obviamente siempre es un tema, yo me atrevo a decir polémico, en el sentido que implica reflexiones políticas, reflexiones culturales, ¿no? Entonces allí el prejuicio está siempre allí cerquita, que puede obviamente representar un obstáculo, ¿no? Para lo que queremos hacer. No sé si... Millones de gracias. Sí, claro que sí. Eso, el tener contrario. presente los prejuicios que uno podría tener a la hora de establecer la línea de investigación, yo creo que es algo que muchos pasamos por alto. Levanto la mano desde ahorita, ¿no? Así que se agradece, lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias. Al contrario, a ti mil gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, doctor Francesco. Quedaría muchísimo para seguir conversando. Y sí, es muy interesante este tema que queda latente de cómo el investigador
dice más, quizá eligiendo su tema de investigación, que con los resultados de la investigación propiamente. En fin, tenemos a las 10 de la mañana el primer set de mesas simultáneas, así que agradeciéndole a todo el auditorio y especialmente al doctor Gervasi, nos despedimos y nos conectamos a las mesas simultáneas a las 10 en punto. Muchísimas gracias a todos, que tengan un hermoso día. A ustedes,